postea la periodista Natalia López, que bueno, es panelista acá y también periodista internacional del Departamento de Prensa de Canal 3, indica que Juan Guaidó salió de Venezuela y que Cruzó la está frontera. reunido en este momento con los presidentes que han llegado a la ciudad de Cúcuta, entre ellos el presidente Sebastián Piñera. Y esto ocurre mientras sobre el escenario se presenta uno de los organizadores, impulsores de esta iniciativa del Aid Live, el cantante Alejandro Sanz. Sí, bueno, sí, cruzó la frontera y se reúne con los presidentes que han ido y el concierto está en su parte más importante, ¿no? Por donde ya han desfilado prácticamente todos los artistas. Y se está llegando el momento en donde quizá podría aparecer allí sobre el escenario Podría aparecer eventualmente. Guaidó con los presidentes y todo cerrando esta parte, no sé. Estoy especulando, pero puede ocurrir si ya está en Venezuela. Bueno, tenemos en línea al diputado... Perdona, Ramón, solamente ¿sí? quería recordar, y en la comunicación que estamos comentando a propósito de Guaidó, que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela le tiene prohibida la salida del país, así es que él habría vulnerado esta indicación. Sí, pues, entonces dentro hemos querido dar este marco de lo que está sucediendo precisamente para introducir la entrevista de este momento que tenemos en línea al diputado Guillermo Tellier, a quien lo saludamos de inmediato y le agradecemos que nos haya contestado la línea telefónica. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Diputado, ¿cómo está viendo todo esto que está ocurriendo a estas horas en Venezuela, en que los sucesos, la verdad, son vertiginosos? ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que estamos ante una situación muy peligrosa. Si la cosa se quedara entre dos conciertos, uno a cada lado de la frontera entre Colombia y Venezuela, bueno, no pasaría más allá de ser eso, a pesar de que por el lado de Colombia, entre algunos de los artistas han habido expresiones muy provocadoras, que en vez de calmar los ánimos son muy provocadoras. ¿Por qué es peligroso? Porque puede surgir ante la amenaza de ingresar esta supuesta ayuda humanitaria que debiera entrar con el patrocinio de las Naciones Unidas, pero que no lo está haciendo con el patrocinio de las Naciones Unidas, sino que en este caso con el patrocinio de Estados Unidos, que pasa por encima de las naciones una vez más. Esto puede provocar un incidente, algo que pase a mayor en lo que sería desgraciadamente muy grave, no solo para Venezuela, sino que creo que para varios países latinoamericanos. ¿Y la actuación del presidente Piñera en todo esto? Yo creo que el presidente Piñera está bien que él expresara su planteamiento sobre Venezuela, en eso yo no tengo ningún problema, porque él tiene su punto de vista, yo tengo los míos. Pero el hecho de que él se haga parte de una actividad que está concebida para tratar de crear un problema, generar un problema, una confrontación violenta, incluso la intervención militar, a mí me parece que actúa contra todo, no sé, pues, contra todo rasgo humanitario, porque cómo va a ser defender los derechos humanos de un país, de un pueblo, el ir a ayudar o a hacerse partícipe de una actividad que puede terminar en una guerra civil o en una intervención militar extranjera en Venezuela. Eso sería muy grave y yo creo que no tendría cómo dar explicaciones sobre eso, señor Piñera, que además da el gustito de viajar con plata de todos los chilenos en un avión que además tiene un desperfecto, que no sabemos si es verdad o no, o es para llamar la atención, pero que tiene un desperfecto, más gastos y con la autorización de qué y para qué. O sea, porque él pasa contra todo consenso del derecho internacional, absolutamente. Entonces, nos parece que cuál es el interés de él en esto, con los derechos humanos, la democracia en Venezuela. Yo no sé, yo creo que él tiene otras expectativas seguramente, tal como pasó cuando tuvimos el conflicto marítimo con Perú, y él tenía listo ya el negocito en las aguas con las cuales precisamente se quedó Perú en ese litigio. Guillermo, quería preguntarle por este incidente que se ha producido en la frontera de Brasil con Venezuela, en que medios internacionales informan la muerte de 2 personas y que hay varias más heridas, miembros de una comunidad indígena venezolana, después de que soldados del ejército venezolano dispararan contra ellos. ¿Qué opina de ese incidente? Bueno, de otro lado, de otras agencias, yo tengo la noticia de que eso de que actuaron soldados venezolanos es falso. Ni tampoco la Guardia Nacional, ¿Ya? que se está investigando.
y que curiosamente había ahí un diputado de oposición con civiles armados. Entonces yo creo que eso tiene que investigarse y yo creo que está formando parte de todos estos incidentes que se pueden producir, porque eso es lo que alguien está buscando. Si con esto de empujar y empujar al conflicto van a suceder estas cosas, y eso es lo peligroso. ¿Y el cierre de fronteras por parte de luego, Maduro lo justifica usted entonces? no, yo no justifico nada, yo no justifico ninguna muerte, pero se van a provocar muertes. Se van a provocar muertes porque se está entrando a un país, interviniendo de manera ilícita, tal como lo ha hecho Estados Unidos en otros países, a través de la ayuda humanitaria, entre comillas. Bueno, así en Irak era porque había armas muy peligrosas, después se descubrió que no había nada de eso. ¿Cuántos miles de muertos? ¿En qué está Irak ahora? En nada. En Libia, no sé por qué razón, se quedaron con el petróleo de Libia, Irak, las grandes compañías norteamericanas, y ¿qué es lo que tiene el pueblo? Nada. Se metió en Siria, una guerra, ¿no es cierto?, que lleva años y años y años, con otro pueblo despedazado por una intervención humanitaria norteamericana. Y habría que preguntarle a muchos otros pueblos y países por estas intervenciones humanitarias de Estados Unidos, que no tienen otro propósito. Y fíjese que si usted sigue la huella, Irak, Siria, Libia y ahora incluso Irán y ahora Venezuela, el hilo es oscuro, negro, como el petróleo. Es el petróleo que le interesa a Estados Unidos. Guillermo, ¿no cree usted que, dadas las circunstancias y para bajar la tensión que ha llegado hasta este punto, el presidente Maduro pudo haber aceptado el ingreso antes, no en este instante, porque ya la situación se ha vuelto demasiado polarizada, de la ayuda humanitaria, justamente para bajar la tensión de lo que está ocurriendo, para no haber llegado a este punto? Pero si eso es muy fácil, si Maduro lo ha dicho, ¿por qué no la hacen con el patrocinio de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas ha dicho que no va a patrocinar esta, entre comillas, ayuda humanitaria porque rompe todos los cánones actuales de cómo se tiene que hacer la entrega humanitaria. Tiene que ser despolitizada, sin militares, y se está haciendo todo lo contrario, se está actuando contra las Naciones Unidas, contra todos los protocolos de las Naciones Unidas, la entrega de ayuda humanitaria. Sí, eso es muy fácil. Si hacen eso, no va a pasar nada seguramente y se podría llegar a un acuerdo, pero lo que se está haciendo aquí es que se está interviniendo. ¿A usted le gustaría que aquí en Chile viniera Estados Unidos a intervenir directamente? Bueno, lo hicieron con el golpe, pero que vinieran aquí y amenazaran con atacar con fuerzas militares, o que el país vecino nos viniera a decir, a meter a la fuerza a algo a Chile sin que Chile lo haya aceptado, yo creo que no lo aceptaría nadie. No lo aceptaría nadie. Diputado, ese es el problema. Diputado Tellier, yo quería preguntarle por su opinión sobre el duro emplazamiento que hace Miguel Bosé directamente a Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos, exigiéndole su presencia en Venezuela. Mire, él le hizo la pata harto a la presidenta Bachelet cuando estuvo acá. Entonces no era un cariño sincero por la presidenta. Yo creo que era cariño, a lo que él siempre ha tenido cariño, parece que es a la plata. Y ahora está actuando por plata. Y en vez de dedicarse solo a cantar, produce esto desaguisado, ¿no es cierto?, que es una ofensa a una expresidenta que lo trató a él muy bien, y que no tiene nada que ver con ir a Venezuela o no ir a Venezuela. Ella está a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ella tiene que actuar de acuerdo a lo que dice las Naciones Unidas, no de acuerdo a lo que dice ella. Pero al haber venido... yo creo que no están las condiciones para ir a Venezuela en este momento. Ella había decidido ahí, poco antes de que Guaidó dijera, yo soy el presidente de Venezuela ahora. Bueno, en esas condiciones, cuando está la confrontación, ¿qué va a ir a hacer Michelle Bachelet a Venezuela? Nada, y ella tiene que ir a observar, es observadora. No tiene que ir a determinar A o B, observar y después determinar. Pero en este instante es muy difícil. Y ni siquiera la ayuda humanitaria la llevan a través de las Naciones Unidas. Es decir, se estaría cometiendo otro ilícito por parte
en este caso de Michelle Bachelet, por hacerle caso a un tipo que no tiene nada que ver en esto, que no pierde ni gana nada en realidad. Sin ser abogado del diablo y nada, pero tal vez Miguel Bosé se siente con el derecho de poder hablarle a la presidenta Bachelet, dado que él vino a cerrar su campaña el 2006. Sí, claro, será mucho derecho, pero de esa forma uno no se refiere a quien fue presidente de la República y que además lo trató como lo trató. O sea, yo lo encuentro ya una falta de respeto absoluta. Es que me da la impresión que Bosé está bastante en decadencia por lo que he leído en la prensa y seguramente trata de reflotar con este tipo de cosas que dice, que las puede decir libremente y está en su derecho, pero eso no quiere decir que no lo podamos criticar o decirle que está equivocado. Guillermo, ¿qué le parece esta cifra que se conoce hoy día de la Organización Internacional para las Migraciones sobre que son 3.2 millones los venezolanos que han dejado su país en los últimos años? Bueno, yo me imagino que gran parte de eso deben ser los 6 millones de colombianos que llegaron a Venezuela, los 800.000 ecuatorianos, los no sé cuántos peruanos, los mexicanos, etcétera, porque Venezuela fue un receptor de grandes masas de migrantes en su momento, cuando recién se inició el gobierno de Chávez. No, pero estos son ciudadanos venezolanos. Esa es la cifra No oficial. no se sabe porque Venezuela los acogió y los hizo ciudadanos venezolanos, entonces no se sabe bien. Y yo creo que no cuenta como ciudadano venezolano, ni sabe si es venezolano o colombiano, porque no se sabe pues en esa región. Ya, pero le Entonces parece... ahora es natural que si un país está bloqueado financieramente, le están quitando su petróleo porque tienen ya le requisaron la parte de PDVSA en Estados Unidos, le tienen más de 20.000 millones de dólares requisados y le ofrecen una ayuda humanitaria, entre comillas, por 30 millones o 100 millones serán, no sé, ¿no? Y este concierto, curiosamente este concierto lo están haciendo entre tres empresarios, Trump, Piñera y este empresario inglés que financia a todos los artistas y todo lo que se está haciendo ahí en Colombia. Solo para terminar, Guillermo, si ojalá no ocurra, de verdad que ojalá no ocurra, pero si mañana se fuerza la entrada, los militares de Venezuela lo impiden y lo hacen por la fuerza y hay alguna consecuencia fatal, ¿eso fortalece internamente a Maduro o con eso está más rápido de caer? Yo creo que pierde el pueblo venezolano, nadie más. Estos asuntos tienen que arreglarlos entre venezolanos. No tiene nada que meterse el ejército norteamericano, ni los presidentes como Piñera o Duque. No tienen nada que ir a hacer. Piñera se puso a la altura, no sé, de Duque, que ha pasado por encima de toda la política de paz, que ha vulnerado en un país donde mueren dirigentes sociales más de 1.500 al año, y que nadie dice nada por eso en Colombia. Entonces, no sé, yo creo que sería terrible que se produjera una invasión norteamericana. Nosotros sabemos las consecuencias de los golpes de Estado. Las consecuencias de una invasión norteamericana son todavía mucho peores para el pueblo, no para nadie más, no para nadie más. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Guillermo Tellier, por la conversación con nosotros en Tele 13 Radio. Buenas tardes. Muy bien, gracias a usted.